El colegio se abrió para el curso de 1883 con 18 de secundaria y 87 alumnos de preparatoria inferior y superior. El colegio más numeroso de la ciudad era el seminario, que contaba con más de 200. El del Nacional apenas tenía un 100, pobres en su mayor parte. La ciudad de La Paz para entonces no llegaba a los 60.000 habitantes. Las 3/4 partes de ellos eran gente de color. Con este pequeño número, pero de lo más selecto de la ciudad, pues todos entonces querían estudiar en el colegio de los jesuitas. Empezó la enseñanza secundaria según el método de la Compañía de Jesús, aprobado por el Consejo Universitario, de 4 años de Humanidades, 3 de Filosofía y Ciencias, que después se redujeron a 2 años. Este plan de estudios, muy parecido al que usa la compañía en la formación de sus hijos, duró desde el 1883 hasta 1904 contra el empeño del señor ministro de Instrucción, Dr. Emeterio Tovar, que en 1894 quiso someter a San Calixto al plan concéntrico aprobado el año anterior por el Congreso, pero por decreto del señor presidente, Mariano Baptista, San Calixto se eximió de su cumplimiento. En 1900, en que por la Convención de Oruro se hizo la ley de la República, el decreto del ministro de Instrucción, el de entonces, señor Oropeza, quiso obligar a San Calixto a su cumplimiento. El padre rector del colegio, Gaspar Tobía, rogó al señor Pando pueda dejar a San Calixto seguir con su plan de estudios. El señor presidente dijo al señor ministro que no molestase a los jesuitas en su enseñanza, porque buenos resultados estaba dando, como estaba a la vista de todos, por los diputados, abogados y jueces que ya se daban a conocer. Y más tarde manifestaron su aprovechamiento en matemáticas los alumnos salidos de San Calixto que partieron a estudiar al extranjero. De ellos uno se ganó a París la beca de ingeniero arquitecto entre 2000 opositores. Otro sacó el premio de matemáticas de la Universidad de Santiago, que no se daba 5 años por falta de competentes estudiantes chilenos. Otro exalumno se eximió del examen de preparatoria en la carrera de ingeniero en mérito de las notas sobresalientes que presentó en sus certificados. Se quejaron al rector de la Universidad de San Marcos en Lima, los demás examinados, de semejante exención, pero el rector les respondió: preséntenme ustedes del Colegio de Guadalupe notas tan buenas como este joven alumno de San Calixto, y yo los eximiré a todos. Otro exalumno se dirigió a Buenos Aires a estudiar ingeniería. Por la buena preparación que llevaba, ahorró medio año en el curso preparatorio, y acabó allí su carrera con tan buen éxito que enseguida fue ocupado en la dirección de obras públicas, en un puesto muy lucrativo en significación de sus muchos méritos. El señor presidente Montes se enteró de la estima que se hacía en país extranjero de las relevantes prendas de un joven boliviano, y se apresuró a llamarlo para ponerle al frente de los ferrocarriles de Bolivia. Por último, todos los ingenieros que construyeron el ferrocarril de Yungas fueron del Colegio San Calixto. Y si de la carrera de ingeniería pasamos a la de leyes, servirá en su abono lo que dijo una vez el señor Reyes Ortiz, célebre jurisconsulto, cuando era canciller de la universidad: los mejores exámenes de los legistas son los que dan los exalumnos del Colegio San Calixto por estar mejor preparados. Prueba de ello es que los exalumnos que han sido ministros de Estado y plenipotenciarios en otras repúblicas, al dejar este método que tan buenos resultados había dado, el año 1904, por orden terminante del señor Montes, de que el Colegio de San Calixto debía someterse al sistema concéntrico de toda la república. Discusiones calurosas sostuvo el rector del colegio, padre Gaspar Tobía, con el señor Saracho, ministro de Instrucción, poniéndole entre otros estos argumentos para no admitir el sistema concéntrico por no ser necesario para la buena y sólida formación de la juventud de Bolivia. Si entramos, decía el padre al señor ministro, en una biblioteca, verá su señoría que ninguno de aquellos autores antiguos se formó en el sistema concéntrico que es de ayer. Luego se puede llegar a ser sabio sin estudiar por el sistema concéntrico. Cuando el señor presidente Montes ha nombrado a su señoría ministro de Instrucción, es porque le conceptúa apto para desempeñar esa cartera. Su señoría no ha estudiado por el sistema concéntrico. Luego se puede llegar a ser ministro sin estudiar por tal sistema. A razones como estas llamadas ad hominem, no se rindió el señor ministro, porque ya estaba rendido a la voluntad del presidente, que quería a todo trance imponer su voluntad de que San Calixto se sometiera al sistema. Y el señor presidente, que aprobaba todas las leyes emanadas del Congreso, puso veto a la única ley de libertad de enseñanza que arrancó del Congreso el principal diputado de entonces, señor Arrieta, para favorecer a San Calixto, los seminarios y su querido Liceo Córdoba.
El nuevo superior, padre Próspero N. Malfió, sucesor del padre Gaspar Tobía, aceptó el nuevo plan por orden del reverendo padre visitador, aunque la instrucción no fuera tan sólida como la clásica, siquiera para salvar esas almas que pusieron en manos de San Calixto los buenos padres de familia. Con ese sistema funesto y sin frutos, San Calixto enseñaba desde el año 1905. Que dicho sistema fuese así se evidencia de una tácita reconvención que el rector de la Universidad de Chile dirigió ante esta universidad a principios de 1900, cuando le escribió estas palabras: ya no vienen de esa república a estudiar a esta universidad jóvenes tan bien formados como antes. Esta querella se vio obligado a exponer el rector de esta universidad al consejo, y no quiso averiguar a raíz cuál sería la causa. Achacaba a la poca afición de los jóvenes que tenían a los estudios, y no quería confesar que esto provenía del mal método concéntrico de hacer estudiar muchas materias en un solo curso, cosa que el alumno no podía por aquel proverbio latino: pluribus intentus minus estat singula sensus, que traducido al castellano quiere decir: el que mucho abarca poco aprieta. Según los jesuitas como el padre Tobía, el gobierno de aquel entonces prefería que se pierda la cultura sólida en Bolivia antes de dar la razón a los jesuitas de San Calixto.